¿Cómo estudiar la Biblia? En este video yo espero que usted aprenda tal vez algunas cosas nuevas, algunos consejos, algunos tips que voy a dar. Tengo 13 consejos de cómo estudiar la Biblia. Tengo 13 tips y yo en lo personal son los que yo practico. En otras palabras, no le voy a dar consejo que no practico en este video. Si usted ya sabe cómo estudiar la Biblia, obviamente que este video no es para usted. Entonces, número uno, ¿cómo estudiar la Biblia? Número uno, pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender. Usted agarra su Biblia, ya sea que haga una pequeña o breve oración o simplemente en su mente diga al Espíritu Santo, enséñame por favor, Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, dame sabiduría, dame entendimiento. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a entender lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. Use las palabras que usted quiera, ya sea que sean breves, no importa. El Espíritu Santo sabe que usted le esté dando la oportunidad de dejarse enseñar. El mejor maestro que tenemos para estudiar, para leer, para entender las Escrituras es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de este bendito libro llamado la Biblia. Entonces, no hay mejor maestro que el Espíritu Santo. Y esto yo lo practico. Al principio a usted tal vez se le haga raro porque no está acostumbrado, no está acostumbrada, pero con el paso de los días, de los meses, los años, usted se va a acostumbrar y después usted le pedirá al Espíritu Santo que le ayude a entender la Biblia, como cuando usted, por ejemplo, come o toma un vaso de agua. Se le va a hacer costumbre y es una costumbre muy buena. Entonces, número uno, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender, porque la Biblia es un libro espiritual y se ha de discernir espiritualmente. Número 2. Consigue varias versiones de la Biblia para comparar textos, sobre todo aquellos textos que a usted se le hacen difícil entender. Tal vez haya palabras, tal vez haya algún versículo completo, que normalmente sucede eso, tal vez un capítulo completo, tal vez una historia, tal vez una parábola, tal vez algo literal, pero usted puede tener dos o tres Biblias, diferente versión, por ejemplo la Reina Valera, que es mi favorita, 1960, también puede conseguirse una Reina Valera, la antigua versión o las antiguas versiones, porque hay como cuatro versiones, desde la primera que fue en el año 1569 o 1602. Entonces usted puede tener varias Biblias y eso es lo que yo hago y compara, sobre todo usted se le va a hacer difícil que en un texto o en unas palabras de un mismo texto, de un mismo versículo, va a haber palabras que no entiende bien y entonces usted puede tener la Reina Valera, por ejemplo, puede tener por ejemplo una Biblia católica, que no hay nada de malo con eso, y puede tener otra Biblia, la Biblia Peshitta, otra versión de la Reina Valera, le decía yo, dos versiones que yo no le recomiendo a nadie, dos versiones, es porque están pervertidas. Es la de los testigos de Jehová, que le han quitado muchos versículos, y es la nueva versión internacional, the New International Bible. Esa nueva versión internacional también le han quitado versículos y le han cambiado palabras a tal grado que cambian la doctrina. Y tal vez en un futuro hable un estudio completo sobre las versiones, pero por lo pronto tenga dos o tres, cuatro o cinco versiones de Biblias para que compare, sobre todo compare textos, aquellos que se le hacen difícil de entender. Número 3, aprenda las reglas de interpretación. Usted debe de aprender las reglas de la hermenéutica. Como una opción puede ver las clases que yo he estado subiendo, pero también no se conforme solamente con mis clases, escuche a otros maestros, a otros pastores enseñar sobre hermenéutica. ¿Por qué no? Si puede, cómprese un libro, dos libros de hermenéutica. Hoy en día con el internet es mucho más fácil la vida y también la vida cristiana, porque usted puede bajar aplicaciones y puede tener
un libro, por ejemplo, de hermenéutica y bajarlo y tenerlo en la comodidad de su celular o de su tableta de su computadora, de su laptop. Entonces, aprenda las reglas para que usted pueda entender, estudiar mejor la Biblia. Número 4. Lee toda la Biblia por lo menos 2 veces. Eso es algo que yo les recomiendo. Por lo menos lea desde Génesis a Apocalipsis, lea toda la Biblia 2 veces. En lo personal, yo la leí 20 veces completa y paré a las 20 veces. Usted no tiene que hacer eso. Usted no tiene que hacer eso. Cuando yo llegué a las 20, entonces yo dije, ahora me voy a dedicar solamente a estudiar la Biblia. Ya no voy a ir desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomios hasta Apocalipsis y volverle a empezar. Si usted lee 4 capítulos diarios de la Biblia, que no son muchos, usted termina toda la Biblia en un año. El otro consejo que también yo le puedo dar es que usted lea no solamente 4 capítulos, lea la Biblia por historias. Empieza, por ejemplo, la historia de la creación, Génesis capítulo 1 y 2, y no importa si lee 2 capítulos, pare. Lee después la caída del hombre, Adán y Eva, capítulo 3. Después puede leer capítulo 4, después viene 4 y 5, perdón, y después viene capítulo 6 y la historia de Noé, etcétera, y así. Puede leer la Biblia por historias. Usted no tiene que leer la Biblia tantas veces. A mí nadie me lo dijo que en cierto número de veces que yo leyera la Biblia parara. No hay nada de malo. Por supuesto que entre más veces leamos la Biblia, tendremos una cosmovisión, un conocimiento más amplio en términos generales de lo que la Biblia se trata. Entonces, si usted lo lee por lo menos una sola vez toda la Biblia, que no es mucho, 4 capítulos, 15 minutos diarios, a veces menos, a veces más, dependiendo lo largo de los capítulos o lo largo de las historias, que yo le recomiendo que lo lea por historia. Y yo creo que porque, por ejemplo, si usted empieza una historia, aunque tenga 6 capítulos y la termina, usted le empezó y terminó la historia. Usted lee una historia, 4 capítulos, y a la mitad de la historia le corta. Al otro día probablemente no se acuerda lo que leyó el día anterior. Entonces usted va a leer otros 4 capítulos, pero va a leer la mitad de la historia y no se va a recordar de lo que trataba la historia. Entonces por eso yo creo que es mucho mejor leer la Biblia por historias o por parábolas. A veces una parábola tiene un capítulo, a veces tiene una página completa. Entonces, lea toda la Biblia por lo menos 2 veces. Qué triste es que hay pastores que no leen la Biblia. Yo recuerdo que hace unos años estaba predicando yo en una iglesia en Matamoros, Tamaulipas. Y mientras yo estaba predicando, era como un estudio que yo estaba dando. Le estaba dando énfasis de estudiar la Biblia, de memorizar las escrituras, la palabra de Dios. Después de que yo terminé, vino el pastor de la iglesia. Y yo recuerdo que en esa ocasión yo dije, he leído toda la Biblia 18 veces, pero yo lo dije como dando un testimonio de que si yo lo podía hacer, podíamos apagar la televisión, podíamos dejar de ver tanta basura que hay en la televisión y ponerse a estudiar, a leer la Biblia, o no solamente la televisión, cualquier otra cosa que es pérdida de tiempo. Entonces, qué triste fue que este pastor de la iglesia, un pastor que me doblaba de la edad, no solamente eso, este pastor que me doblaba los años de cristianos, y yo tenía en ese tiempo, por ejemplo, 15 años de cristiano, él fácilmente andaba cerca de los 30 años como cristiano. Y qué triste fue que este pastor, sin ninguna pena, ninguna vergüenza, se paró y dijo, yo he leído solamente 3 veces la Biblia en toda mi vida. Pero no lo dijo como arrepentido, con remordimientos, no. Lo dijo como diciendo, no pasa nada. Una actitud así. Y qué triste es. Entonces, léalo toda la Biblia por lo menos 2 veces. Si lo lee por solamente una vez en su vida, por lo menos léala toda para que para que sepa usted de lo que se trata. Yo entiendo que a veces hay hermanos o hermanas que no pueden leer rápido, que no fueron tal vez a la escuela, no tuvieron la oportunidad porque sus padres no los mandaron a la escuela o por cualquier otro motivo. Yo entiendo eso, pero todos ustedes que tienen la capacidad de leer, que todavía tienen la vista sana o aunque usen lentes, no importa, usted lea la Biblia, y si usted no puede leer, usted probablemente pueda oír
y consiga ese CDs, DVDs para que pueda escuchar la palabra de Dios. Punto número 5. Escribe versículos en papel para memorizar. Mis primeros 3 años como cristiano, algo que yo hice fue escribir versículos. Yo recuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, comencé a escribir versículos en un papelito como este. Este es de 3 por 5 aproximadamente. Estos papelitos, yo recuerdo que en cada papelito yo escribía un versículo. A veces escribía por un lado un versículo y por el otro lado otro versículo. ¿Y eso para qué sirve? Como estamos estudiando la Biblia, también debemos aprender la palabra de Dios, porque tarde o temprano como cristianos lo vamos a ocupar la palabra de Dios memorizada. Entonces yo recuerdo que yo cuando me iba al trabajo usaba mucho las camisas con bolsitas aquí al frente. Yo recuerdo que la metía el papelito y aunque yo estaba trabajando, de pronto yo sacaba el papel, leía el versículo y me lo guardaba otra vez. Y mientras yo estaba trabajando andaba repitiendo en mi mente el dicho versículo. Yo lo hice eso prácticamente como por 2 años. En mi primer año no memoricé, sí memoricé, pero no escribí. En mi segundo y tercer año se me vino esa idea, o no recuerdo si la escuché de alguien, y comencé a memorizar prácticamente por 2 años. 2 versículos por semana yo memorizaba. Usted no tiene que memorizar todos, puede memorizar uno o puede memorizar 5, según su capacidad mental. Entonces, usted memorice versículos de la palabra de Dios. Y eso le sirve, por supuesto, para un mejor estudio de la Biblia. Número 6. Acude a los idiomas originales cuando tengas una duda. A veces usted va a querer saber cuál es la palabra en el idioma original de esa palabra en español o esa palabra en inglés. Si usted lee una Biblia en inglés, usted quiere saber. Usted puede comprarse un diccionario griego del Nuevo Testamento o un diccionario hebreo del Antiguo Testamento y puede ir a la palabra original y saber, y puede también sacar un estudio y saber esa palabra, cuál es la etimología, cuál es la raíz o de qué está compuesta esa palabra. Tal vez está compuesta de 2 palabras o de 2 sílabas. Hoy en día, les decía, con la tecnología que tenemos, puede bajar la aplicación del Nuevo Testamento en griego, Antiguo Testamento en hebreo. A mí en lo personal me gusta más en papel, pero usted lo puede si usted quiere. A mí no me gusta porque se gasta mucho la vista con la pantalla de un celular o de una computadora, qué sé yo. Pero haga lo que usted pueda y lo que usted quiera. Entonces, acuda a los idiomas originales cuando tenga una duda. Por ejemplo, yo he estado investigando últimamente mucho, y es para mis estudios, cuando la Biblia dice que el primer día de la semana, cuando supuestamente Jesucristo resucitó. ¿Y sabe qué pasó en mi estudio? En el idioma original, en el griego, no dice primer día de la semana. En vez de día de la semana, dice Shabbatón. O sea, esa palabra Shabbatón es griega, o la escribieron, o la transcribieron así, pero es una palabra hebrea donde viene la palabra Shabbat, que es séptimo día o día de reposo. Y es algo muy interesante estudiar así por palabras cuando tenemos alguna duda o estamos formulando un estudio o una predicación en el caso de los pastores y líderes. Número 7. Estudia a solas. La mejor manera de estudiar a solas, sea de mañana cuando no hay ruido o sea de noche cuando no hay ruido. Yo siempre me he hallado, eso es lo personal, en la noche. Yo estudio mejor de noche que de mañana. Eso es porque yo no soy muy bueno después de que me levanto para estar leyendo o estudiando. No se me da, lo he intentado, lo he hecho, pero se me da mejor en la noche. Entonces usted escoja una hora, si es madre de familia o si es un joven o un niño, escojan una hora que tal vez usted puede cerrar la puerta de su casa, de su recámara, de su cuarto o qué sé yo, donde usted acostumbre y lea a solas 15, 20 minutos, aunque sea. Número 8. Lee la Biblia con una mente abierta. ¿A qué me refiero? Aunque esas palabras a veces las usamos para algo negativo, yo lo estoy usando como algo positivo. Lee la Biblia con una mente abierta. ¿Por qué? Porque tal vez el Espíritu Santo, que es el maestro que te está enseñando la Biblia, te va a enseñar algo diferente a lo que tú crees. Y eso me ha pasado a mí. El Espíritu Santo me ha enseñado cosas que yo creí
por ejemplo, por años, creí que eran verdad, creí que era una doctrina correcta, bíblica, y no es así. Mas, sin embargo, si leemos la Biblia ya predispuestos a creer algo que ya creemos, o para forzar o enforzar algo que ya creemos, entonces el Espíritu Santo, aunque nos esté ahí hablando a nuestra mente, que la mente es el corazón en el pensamiento griego y en el pensamiento hebreo, nos está hablando a la mente, nosotros estamos ignorando la voz del Espíritu Santo. Entonces lee la Biblia con una mente abierta. Número 9. Acepta lo que dicen las Escrituras por encima de cualquiera. Acepta lo que dicen las Escrituras por encima de cualquiera. ¿A qué me refiero con cualquiera? Con cualquier persona o cualquier denominación o cualquier religión o cualquier iglesia. Entonces acepta lo que dicen las Escrituras. Yo he tenido que aceptar lo que dicen las Escrituras por encima de mi pastor, por encima de lo que enseña mi denominación, o mis amigos, o pastores famosos, o teólogos, o evangelistas, o grandes predicadores. Yo he tenido que aceptar lo que dicen las Escrituras por encima de cualquiera. Y así debería de ser. Número 10. Si aprendes algo diferente a tu pastor o denominación, ten prudencia y no trates de cambiarlos. Usted tenga prudencia cuando aprenda algo diferente a lo que cree su pastor o su denominación. Usted no va a cambiar su denominación porque son muchas iglesias y usted no va a cambiar a su pastor, aunque sí puede hablar con él, con su pastor, y decirle lo que usted entiende. Yo lo he hecho a través de los años. Hay cosas que yo he aprendido de mi pastor y hay cosas que no estoy de acuerdo con él. Y no peleo con él. Tengo una buena relación con él. Entonces, claro, va a haber un momento tal vez en su vida en que van a chocar usted con su pastor o con su denominación y usted va a tener que tomar una decisión. O creo lo que dice la palabra de Dios o simplemente me hago el sordo al Espíritu Santo, a la palabra de Dios y finjo, que son dos palabras distintas, como que sigo creyendo lo mismo que ellos. Tal vez por un sostén económico, tal vez por un salario, o tal vez por una reputación que no la quiere perder, si es que se la ha ganado a pulso. Entonces, si aprendes algo diferente a tu pastor o denominación, ten prudencia y no trates de cambiarlos. El Espíritu Santo los va a cambiar si es que los cambia. Y si es que ellos quieren ser cambiados. Porque Dios no obliga a nadie. Y ¿cómo estudiar la Biblia? Número 11. Obligatorio que estudies la historia y cultura de los hebreos o los judíos. Hablando del Nuevo Testamento, por ejemplo. Es obligatorio que estudies la historia. Recuerde que una regla de hermenéutica es interpretar un texto, su trasfondo cultural e histórico. Nosotros a veces leemos, muy curioso, a veces leemos las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, la leemos con una mente occidental, en el caso de los que vivimos en el continente americano, en América. El asiático con una mente asiática, el africano con una mente africana, y así sucesivamente. Pero nos olvidamos que esas historias de la Biblia, tanto profecías como las historias o parábolas, tienen su trasfondo hebraico de los hebreos o judío. Y usted se va a sorprender si usted hace esto, cantidad de cosas que usted va a aprender. Dice, obligatorio que estudies la historia y cultura de los hebreos o judíos, como por ejemplo el calendario hebreo. Así usted va a entender mejor cuándo resucitó Cristo, cuándo murió, en qué fiesta de las 7 fiestas hebreas él murió y resucitó, cuáles se han cumplido y cuáles no. Aprenda tradiciones talmúdicas. Ellos tienen aparte de la Biblia, es otro libro, por llamarle así, que es el Talmud, que son tradiciones rabínicas
orales, o sea, orales que fueron pasando de persona a persona y que después se escribieron. Inclusive Jesucristo en el Nuevo Testamento, sobre todo en los 4 evangelios, Jesucristo refutó muchas de estas doctrinas rabínicas. Y nosotros cuando leemos creemos que Jesucristo estaba quebrantando, por ejemplo, el día de reposo, el séptimo día, o Jesucristo estaba quebrantando una ley de Moisés, rompiendo una ley, pero no, Jesucristo cumplió la ley de Moisés y él mismo dijo, yo no he venido a abolir, anular la ley y los profetas. Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar o abolir o anular, sino a cumplir. Y Jesucristo las cumplió y las siguió cumpliendo no solamente él, sino también los apóstoles. Después de la resurrección de Jesucristo siguieron cumpliendo ellos la ley de Moisés. Y hay muchos textos en el Nuevo Testamento para probar eso. Entonces, aprendamos el calendario de los hebreos para entender mejor la Biblia. Estamos hablando de estudiar la Biblia. Tradiciones talmúdicas. Tengan cuidado con la cábala, no se meta con la cábala, porque muchos se meten a estudiar la cábala y terminan negando al Señor Jesucristo y negando la palabra de Dios, la Biblia. Usted no haga eso, y máxime si usted tiene una mente débil, si usted cree cualquier viento de doctrina. Por ejemplo, también puede estudiar el origen de los nombres y apellidos. Si usted se va a llevar una sorpresa, si usted estudia un poquito el hebreo, porque los nombres y apellidos tienen que ver con el idioma hebreo. Usted se va a dar cuenta de muchas cosas estudiando el origen de los nombres y los apellidos. Y es impresionante y emocionante desde mi punto de vista cómo se originaron los apellidos, porque antes no se usaban apellidos, pero como se multiplicaron los seres humanos, fue necesario usar apellidos. Antes se usaba solamente el hijo de David, el hijo de Jesús, el hijo de José. Y después cuando ya la población aumentó, tuvieron que inventarse los apellidos. Y muchos judíos que vivían en Sefarad, o sea en España, fueron obligados a usar apellidos. Muchos de ellos tenían dinero y compraron apellidos bonitos, apellidos que tenían, por ejemplo, el que tenía dinero podía apellidarse Diamante o Diamond en inglés, podía apellidarse Oro o Platas o Plata, y los que no tienen mucho dinero se fueron obligados a ponerles, por ejemplo, Cabeza de Vaca, apellidos que son ofensivos de alguna manera. Pero ya no quiero hablar más de este tema, pero usted estudie el origen de los nombres y apellidos. Número 12, aprende el principio y el fin del libro. Aprende el principio y el fin de este libro. ¿Por qué? ¿Por qué digo el principio y el fin? Porque si usted aprende el principio y luego aprende, el fin, pero hay algo a la mitad del libro que no concuerda, quiere decir que hay algo anda mal. Mire cómo yo lo escribí. Aprende el principio y el fin del libro y sabrás que el enemigo, o sea que el diablo, trató de impedirlo. Un ejemplo, si usted encuentra en el principio del libro que se guardaba el día de reposo, el séptimo día, y encuentra el final del libro que se va a guardar en el futuro, el séptimo día, el día de reposo, pero a la mitad del libro, que es en la época que vive supuestamente la iglesia, si la iglesia no guarda el séptimo día, hay un problema con la interpretación. Algo pasó. Algo pasó desde el primer siglo hasta el siglo XXI. En 20 siglos, 2000 años, algo ha pasado que los gentiles no estamos guardando el séptimo día o día de reposo. Decimos, es que eso era por lo que estaban bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Y malinterpretamos términos, malinterpretamos hebraísmos, malinterpretamos textos, simplemente por no conocer el trasfondo cultural e histórico, y también, ¿por qué no?, de las palabras originales del griego y del hebreo. Y todo eso crea doctrinas erróneas. Entonces, aprende el principio y el final del libro y sabrás que el enemigo trató de impedirlo. Y número 13, consigue diccionarios hebreos, griego, arameo, si usted gusta, diccionario también de la lengua, de la Real Academia Española, de la lengua española,
Yo tengo dos diccionarios de la A a la Z, por supuesto, pero dos compendios de la Real Academia Española. Yo quiero saber el significado que se le dan las palabras. Y como yo uso la Reina Valera, una Biblia muy correcta, gramatical y ortográficamente. También puede usar Atlas. Atlas tiene, por ejemplo, mapas, algo de geografía, para que usted sepa dónde estaban Antioquía, por ejemplo, dónde estaba usted Éfeso, Esmirna, la Odisea, dónde está o estaba Roma, el antes y después. Algunas ciudades y países sus nombres han cambiado, otras no. O también puede bajar aplicaciones de diccionarios y de atlas. Hoy en día, si usted tiene internet, tecnología, usted puede tener todo sin ir a la biblioteca y sin comprar libros. Todo depende de lo que usted pueda hacer. Entonces, usted agarre los tips o consejos que más le gusten. Puede escribirlos todos si gusta, o puede simplemente escuchar una y otra vez este video. Y solamente, si algunos ya los practica usted, qué bendición. Y si no, comience a practicar los que le gustan y que no está practicando. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo video.